Bien amigos, gracias por continuar en sintonía con lo nuevo. En este momento, en una entrevista a corta distancia, recibimos esta noche ya una amiga de la casa, porque en otras ocasiones ha compartido con nosotros también en la anterioridad. Tenemos a Rosa Milagros Rojas, quien es la directora del Departamento Conductual para Hombres del Ministerio Público en esta jurisdicción de Santiago. Buenas noches y bienvenida una vez más a lo nuevo. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer venir y bueno, saludar a toda su audiencia también. A propósito de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, que lamentablemente vemos que se ha incrementado sobremanera la violencia de género, principalmente los casos de hombres que atentan. Vamos a basarnos no solamente en los que logran el feminicidio, sino también en aquellos que violando las leyes, inclusive para quienes le ponen una orden de alejamiento, muchas veces se violan esas leyes. ¿Cómo estamos actualmente, en la actualidad? ¿Cómo estamos manejando estas estadísticas? Pues sí, realmente desde inicio de este año 2026 iniciamos un año trágico en cuanto a estadísticas. Además tenemos unos meses en este 2026 de múltiples feminicidios y actualmente estamos hablando de más de 30 feminicidios y nos vamos a mitad completa de año. Y es muy alarmante, ¿no? y nos preocupa mucho, sobre todo a las personas que tenemos años trabajando la concientización, la prevención, el proceso terapéutico como tal, tanto con sobrevivientes de violencia, víctimas, como también con agresores. Hay un aumento, hay una reactividad, hay muchos mecanismos de especulación también, que crean una percepción muy peligrosa también a la sociedad y además se manda un mensaje de que pudiera ser posible o puede seguir siendo posible el librarse del proceso jurídico, el salir ilesos, el no tener que cumplir un régimen de consecuencias y bueno, si no tengo régimen de consecuencias, y tengo una mentalidad feminicida, criminal, posesiva, obsesiva, se da como que esa rienda suelta, ¿no? Y aumentan los feminicidios. Es importante que la sociedad entienda justo eso, que el feminicidio no es un hecho aislado, que no es algo que sucede por un error, por un accidente, por una pérdida de control. No, es un proceso que culmina en la tragedia del feminicidio. Esa violencia inicia generalmente años atrás. Sí, claro, ahora también tenemos muchos números de relaciones recientes, relaciones que tuve que tienen un año, 8 meses, 10 meses de pareja y han vivido un ciclo de violencia como si esa pareja tendría 10 años juntos y tienen un año y ya han pasado el ciclo de la violencia en varias ocasiones. Es decir, acumulación de tensión, explosión, reconciliarse de nuevo, crear mucha coerción hacia la víctima, dejarle sin redes de apoyo, manipular sus redes de apoyo y todo esto pues aumenta el peligro y el riesgo. Rosa, desde el Departamento Conductual, ¿qué políticas pudiésemos decir se están realizando actualmente para prevenir este tipo de acciones? Porque eso que usted plantea o acaba de plantear, yo lo he dicho incluso en programas anteriores, de que cuando vemos que ocurre un feminicidio, no es porque ocurre simplemente porque el hombre decidió matarla, es porque ya agotó todo un proceso, entiende que las agresiones verbales ya no son suficientes, pasa a los golpes, entiende que los golpes no son suficientes, y ya después que un hombre entiende que después de maltratar físicamente a una mujer no es suficiente, lo único que queda es acabar con su vida, lamentablemente. Entonces, ¿qué políticas podríamos implementar o se están implementando para tratar de crear una mejor conciencia desde temprana edad a favor de
de la preservación de la vida de la mujer. Sí, correcto todo lo que acabas de decir. Es un proceso donde ya se ha agotado toda una escalada de violencia y culmina con la tragedia del feminicidio. Y pues nosotras y nosotros lo que trabajamos este tema continuamente, reforzamos la idea del proceso de prevención. La violencia es un fenómeno cultural que se valida y se normaliza y se transmite y se aprende desde la primera infancia. Entonces, por ejemplo, en el centro conductual trabajamos la prevención con los hombres agresores, pero ya es una prevención secundaria, porque ya han ocurrido hechos violentos, ya hay una conducta violenta instalada. Entonces, el primer mecanismo donde debemos invertir fuertemente como sociedad, el Estado, las comunidades y también uno de manera individual, es en este proceso de prevención primaria, que es poder reeducarnos, dejar de normalizar, de minimizar, de validar las conductas violentas desde la primera infancia. Y ahí estamos hablando de una prevención primaria, en las escuelas, en los clubes, en las comunidades, en la familia. Porque si yo le enseño a un niño y a una niña a solucionar los conflictos desde la paz, a que existen conflictos naturales y que por eso no tenemos que tener conductas violentas, a que podemos crecer en un proceso de igualdad en cuanto a derecho y de equidad en cuanto a oportunidades, luego no voy a tener que desmontar una conducta violenta, porque ya desde niño le enseñé que la violencia en ninguna de sus formas ni se justifica, ni se minimiza, ni se puede validar. Es como dándole cabida a esa frase célebre que dice, educa al niño para que no tengas que corregir al hombre. Exactamente. ¿Qué papel, a sabiendas de que la familia juega un papel fundamental en todos los roles de la sociedad, qué papel viene jugando la familia en una persona agresiva? Me explico un poco mejor. Ya cuando hay una conducta de agresividad, si se le da seguimiento a esa persona, ¿también se le da seguimiento a la familia o se trata de conversar con la familia para que la familia se involucre y juegue también su papel dentro de ese análisis o ese procedimiento de seguimiento? Es lo ideal poder tener una intervención integrada, ¿no? Donde todo el mundo pues participe de ese proceso de reeducarnos, porque la violencia se aprende y por tanto se desaprende. Por supuesto, es preferible no aprenderla a la niña, pero ya que la aprendiste, que es la situación en la que se encuentra la sociedad dominicana, todos, ¿verdad? Y todas hemos crecido en espacios donde hemos aprendido a reaccionar desde conductas violentas, es decir, buscando coerción, buscando manipulación, buscando ejercer poder. Entonces, ya que estamos en esta situación, ¿verdad?, social, pues debemos de desaprenderlo. Y para desaprender esta conducta violenta, pues lo ideal es que podamos intervenir no solo al agresor, no solo seguir insistiendo que el trabajo debe de ser exclusivo con la víctima, porque ahí de paso estamos responsabilizando a la víctima de la conducta agresiva que ejerce un hombre sobre ella, sino que también se debe de trabajar en el desmonte de la conducta violenta y sobre todo de la validación que le da la familia a esta conducta violenta. Entonces, en los centros conductuales, y bueno, aquí en el Centro Conductual de Santiago, pero todos están diseñados para seguir un mismo programa de intervención terapéutico, trabajamos directamente con el agresor, no trabajamos con la familia. No dejamos de ver, de validar o de entrar en procesos de capacitaciones, de prevenciones, donde resaltamos que se debe de incluir en el proceso toda la familia, pero nosotros trabajamos y nosotras con los agresores, ya propiamente agresores, prevención secundaria y terciaria. Trabajamos para desmontar la conducta violenta y eso es algo también que tiene que saber la sociedad. Cuando se dice que vamos a trabajar con los hombres, es porque justo buscamos ir hacia la raíz de quien genera en mayoría la conducta violenta.
Los centros conductuales surgieron precisamente por esto, para poder abordar la violencia de género y trabajar la protección de las víctimas, desde nosotros poder desmontar la conducta violenta del agresor, protegiendo así y garantizando un poco más la integridad de la vida de las mujeres. Rosa, ¿cómo llega un hombre a este departamento conductual? O sea, ¿tiene que pasar por un proceso judicial sí. o cómo es que se da el proceso para que ustedes le den seguimiento a esa persona o a su conducta? Sí, allá en los centros de intervención conductual llegan por dos vías. La vía administrativa, que son todos aquellos que vienen directamente referidos desde la unidad de violencia de género, las fiscales en las unidades de violencia de género del país, de acuerdo a su autoridad y a sus procesos de investigación, a sus criterios avalados en las evaluaciones que hace el INACID, toman la decisión de mandarlo directamente a terapia. Cuando no ocurre esto, sino que se da apertura de juicio, entonces esa es la segunda vía por la que ellos ingresan. Cuando el juez o la jueza, en esa apertura de juicio, en esa preliminar, en lugar de retenerle totalmente su libertad, lo envía como requisito de libertad condicional a los centros conductuales a tomar la terapia. El 60% de los usuarios, por lo menos en nuestro centro, en una investigación que realizamos el año pasado, el 60% llega directamente de la vía administrativa, es decir, de la unidad de violencia de género. El otro 40% llega por resolución, es decir, en esa apertura de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué llegan menos con resoluciones? Bueno, porque no todos son liberados condicionalmente. Eso le iba a preguntar, si esto podría considerarse como una medida coercitiva. Es una medida, es un requisito dentro de las medidas coercitivas, que si el usuario no cumple con dicha medida, pues está inmediatamente expuesto a ser privado al instante de su libertad. Perfecto. ¿Dónde hay centros de atención conductual? Está el centro de Santo Domingo, que su apertura fue en el 2008, que atiende un promedio anual de 3.500 hombres. Estamos nosotros aquí en Santiago, el centro de intervención conductual que tiene el objetivo de ser regional, es decir, ve usuarios de toda la región norte, y nosotros atendemos un promedio de 1.500, 1.190 hombres al año. Anual. Y está el de San Juan de la Maguana, que es más reciente, y que bueno, tiene un promedio de usuarios en atención anual menor que el del centro de Santo Domingo y el centro de Santiago. ¿Están ustedes enfocados o esperanzados, por decirlo así, de que en otras jurisdicciones también se implementen estos centros conductuales? O sea, porque digo yo, el centro conductual de Santiago abarca bastante, porque abarcar las 14 provincias del Cibao es mucho. Así es. Sí, claro que sí, que trabajamos continuo para que, primero para mostrar el resultado de cuando los hombres finalmente hacen ese proceso terapéutico completo. Poder mostrar que baja el nivel de reincidencia de la violencia, que se desmonta la conducta violenta y que, por tanto, los centros conductuales tienen que extenderse a las demás provincias. El año pasado grabamos unos usuarios, grabamos su testimonio de cómo ellos habían experimentado el proceso terapéutico, y muchos de ellos decían, esto es un espacio que tiene que estar en todos los barrios, en todas las comunidades. Y eso también es importante que la sociedad lo sepa. No somos garantistas. No podemos garantizar que un agresor que entra al centro automáticamente va a cambiar. Sale vuelto un ángel, un precursor de paz y que tenemos que darle el premio Nobel de la Paz. No, no siempre sucede. Pero los números nos muestran que estos agresores que hacen el programa terapéutico completo, en un 80% desmontan la conducta violenta. El tema ya más de la educación en cuanto a igualdad de género, de los derechos de las mujeres, las niñas,
Ya esos son temas mucho más Sí. culturales, más arraigados, que necesitan un proceso mucho más largo de seguimiento. Pero ya cuando desmontamos una conducta violenta, estamos hablando de un gran resultado y estamos hablando de que estamos garantizando y protegiendo la vida de las mujeres, de las víctimas, desde la raíz del problema, que es quien lo provoca, el hombre agresor. ¿Y ustedes cuentan con personal suficiente para este tipo de trabajo? Eso siempre es un reto. Un tema. Sí, siempre es un reto. Sí puedo decir que contamos con terapeutas muy especializados y muy comprometidos, tan comprometidos que en ocasiones hacen uno o una terapeuta hace el trabajo de mucho más del que debe, corresponde, claro. Eso, por un lado, ¿verdad? Es bueno porque todo el que recibimos se recibe con las técnicas apropiadas, con la sensibilización adecuada, el conocimiento del tema técnico, de cómo tratar a los usuarios correcto, pero sí definitivamente se necesita mucho más personal en los centros, en otros espacios de trabajo con hombres, mucho más profesionales capacitados para abordar este tema. Porque no, a veces la gente dice, lo que pasa es que la violencia también es un problema de hombre. Yo digo, no es que también, es que la raíz está en poder de montar esta conducta agresiva, machista, coercitiva. ¿Y se han encontrado ustedes o hay estadísticas de casos, como hablamos anteriormente, de que esto es un requisito para una de las medidas de coerción, de que hombres no cumplan con este tipo de seguimiento a su conducta y tengan entonces que ser recluidos en algún centro de privación de libertad? Sí, por supuesto, porque cuando el usuario abandona el proceso terapéutico, y sí, lamentándolo mucho, tenemos que decir la realidad, hay un número alto de usuarios que abandonan. ¿Por qué? Porque lo más difícil para un hombre agresor es la asunción de la responsabilidad. Reconocer. Eso es el trabajo más grande, que pueda admitir los hechos, que tiene una conducta violenta, que tiene una conducta que tiene que transformar. Entonces hay un número significativo de usuarios que abandonan el proceso terapéutico y luego, por abandonarlo, continúan en el ciclo de la violencia, continúan en persecución de la víctima, o se mudan hacia otra víctima, ¿verdad? O crean una nueva relación donde también continúan con ese accionar, con la misma conducta violenta y vuelven y reinciden. Y entonces cuando se mira en el sistema, dice, pero mira, esta no es su primera denuncia, sea con la misma o con diferente pareja, y entonces inmediatamente eso implica privarle de su libertad. Okay. Rosa, ya en la parte final, me imagino que ustedes siempre dan alguna exhortación a esos hombres con los que trabajan en la parte de la conducta, a modo genérico, una exhortación que se le pueda dar al hombre en sentido general, y no al hombre, a la sociedad en sentido general, para nosotros tratar de mitigar esta ola de violencia que está arropando todos los sectores. No solamente estamos hablando de violencia intrafamiliar ni de violencia de género, estamos viviendo en una sociedad como que ya estamos perdiendo inclusive hasta la capacidad de asombro ante hechos violentos. Prácticamente lo vemos y lo tomamos como algo común, algo que es normal que pase. Una exhortación o una recomendación que se le puede hacer a la sociedad. Sí, pues en estos últimos días yo insisto en que debemos entender, que toda la sociedad debe de entender, primero, que la violencia ejercida contra las mujeres no es responsabilidad de la víctima en ningún contexto, y por tanto no podemos pedirle una empatía extrema a la víctima hacia el agresor, porque las víctimas no son las terapeutas de los agresores, y el pedirles el que sean empática extrema con los agresores la pone en mayor riesgo. Y segundo, que tenemos que asumir la corresponsabilidad ciudadana, estatal y comunitaria. No podemos seguir viendo que la violencia es un asunto del otro. Tenemos que asumirnos todo como parte
de este proceso de mitigar la violencia, de reducirla y de eliminarla desde la sociedad civil, dejando de validarla y de normalizarla, y desde las instituciones del Estado, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde a cada institución sobre la protección de las víctimas. No es una condición aislada brindar y garantizar la vida de una víctima, es un requisito. Entonces la sociedad debe de entender esto, debemos de todos hacernos corresponsables para poder poner nuestro granito de arena y minimizar hasta que algún día, ¿verdad?, lleguemos a eliminar este flagelo tan trágico. Y desmontar esa práctica de que, como dicen por ahí, en pleito de marido y mujer nadie se tiene que meter. Y que no es un asunto de un día. No es un asunto de un día. Nos afectamos mucho cuando hay tantos números como hay en este año. Sí. Pero estos números de este año de feminicidio no son un asunto de este año. De este año. Es una cultura dominicana que tenemos y estamos llamados urgentemente a desmontar. Así es. Agradecemos a Rosa Milagros Rojas, directora del Departamento Conductual para Hombres del Ministerio Público en esta jurisdicción de Santiago, quien estuvo acompañándonos esta noche en esta entrevista a corta distancia. Un tema muy interesante, un tema del que siempre es preciso hablar, porque siempre lo digo, la violencia hay que tratarla muy a fondo y desde diferentes vertientes para ver si de una manera u otra también la sociedad despierta un poquito más y entonces se aboca junto a las demás autoridades, porque a veces queremos dejarle todo también al Estado, junto a las demás autoridades a enfrentar todo este mal. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a publicidad una vez más. Cuando retornemos, continuamos con el desarrollo de lo nuevo.